Me llamo Tea, tengo 35 años, y 3 días después de dar a luz a mi hija, mi suegra entró al cuarto del hospital y dijo frente a toda la familia que la bebé no era de ellos. Sostenía a Luna en brazos como si ya supiera la verdad y dijo lo bastante fuerte para que hasta las enfermeras escucharan. Que esa bebé no puede ser de nuestra sangre. Mi esposo se quedó paralizado. Mi cuñada cruzó los brazos y sonrió. Y yo, todavía adolorida, con la bata del hospital y apenas aprendiendo a amamantar, hice lo único que más les asustó, les sonreí de vuelta. Porque soy consejera genética. Llevo 12 años leyendo lo que realmente dice la sangre. Y en solo 10 días, un doctor entraría por esa puerta con una respuesta para la que ninguno de ellos estaba preparado. Pero mejor les cuento desde el principio. Bienvenidos otra vez a Calm Drama Stories, donde mujeres comunes enfrentan momentos familiares imposibles y salen con la frente en alto. Si alguna vez te hicieron sentir que tenías que demostrar que pertenecías a una familia que debía amarte, esta historia es para ti. Luna nació a las 2:47 de la madrugada de un martes, después de 14 horas de parto que casi me mandan al quirófano. Daniel me apretaba la mano tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Cuando pusieron a nuestra bebé sobre mi pecho, 3 kilos, cabello oscuro y abundante, él empezó a llorar antes que yo. Trabajo como consejera genética senior en el Centro Médico Riemont. Básicamente, paso mis días explicándole a familias lo que significan los cromosomas cuando reciben noticias que no esperaban. Yo leo resultados médicos como otras personas leen recetas. Rápido. Viendo que es importante, detectando lo raro y traduciendo números en algo que una familia pueda entender. No crecí con dinero ni con influencias. Mi mamá murió cuando yo tenía 9 años. Cáncer de ovario, etapa 4. La descubrieron demasiado tarde. Después de eso, solo quedamos mi papá y yo en un pequeño departamento en Raleigh. Él manejaba un camión de entregas y yo trabajaba de mesera mientras estudiaba en el Community College. Luego me cambié a la Universidad Estatal y trabajaba en el turno de noche de un laboratorio del hospital mientras terminaba mi maestría. Todo lo que tengo me costó años de trabajo. Cuando Daniel me pidió matrimonio, pensé que por fin iba a tener lo que siempre soñé, una familia. No una casa grande ni un apellido importante, solo una mesa donde nadie faltara. Un lugar al que pertenecer. Pensé que cuando naciera Luna, por fin sería una Caldwell de verdad, alguien que nadie pudiera cuestionar. Pero me equivoqué. Diane Caldwell me estuvo juzgando desde el primer día que Daniel me llevó a conocerla. Lo veía en cómo miraba mis zapatos cuando entraba a su casa. En la forma en que preguntaba dónde había estudiado y luego hacía esa pausa incómoda, como si el silencio dijera todo lo que ella pensaba de mí. Su esposo, Robert, el papá de Daniel, había sido juez del condado. Los Caldwell eran una familia importante en esa parte de Virginia. De esas familias cuyo apellido aparece en iglesias, hospitales y eventos de gente rica. Robert murió hace 3 años de un infarto, rápido y sin aviso. Después de eso, Diane se convirtió en la guardiana del apellido Caldwell. Y lo cuidaba como alguien que alguna vez también tuvo que pelear para ser aceptada. Siempre usaba un collar de perlas color crema, perfecto, con un broche dorado en forma de hoja pequeña. Una vez me dijo que llevaba 4 generaciones en la familia, pasando de suegra a nuera. Pero solo a las Caldwell de sangre. Cuando dijo eso, me estaba viendo directamente a mí. No fue exactamente cruel, pero sí muy clara. Esas perlas no eran para mí. Nunca lo serían. Y Luna ni siquiera había nacido todavía cuando Diane ya había marcado la línea. Lo que no noté en ese momento, porque estaba demasiado ocupada tratando de defenderme, fue algo pequeño que dijo un día de Acción de Gracias mientras veía fotos viejas con Brooke. Señaló una foto de Daniel cuando tenía como 8 o 9 años y dijo: La verdad, nunca se pareció mucho a Robert, ¿verdad? Brooke solo se encogió de hombros y Diane cambió de tema. Yo guardé ese comentario en mi cabeza sin darle importancia, hasta meses después. El primer golpe de verdad llegó 4 horas después de que nació Luna. Yo seguía en la sala de recuperación, conectada al suero, luchando por mantener los ojos abiertos. Daniel había bajado a la cafetería cuando su familia llegó como tormenta. Primero Diane. Luego Brooke y su esposo Greg.
después la tía Carol con globos y grabando todo con el celular. Diane tomó a Luna de la cuna sin siquiera preguntarme. La sostuvo alejándola un poco, observándole la cara como si estuviera revisando fruta en el mercado. Está morenita, dijo Diane mirando a Brooke. Los bebés Caldwell siempre salen güeritos. Siempre ha sido así. Brooke inclinó la cabeza. Y tiene muchísimo cabello para ser recién nacida. Carol seguía grabando. Yo estaba ahí, entre cobijas, cables y cansancio, intentando convencerme de que Diane solo estaba siendo Diane. Anticuada. Exigente. No cruel, solo difícil. Mi mamá tenía el cabello oscuro, dije. Los rasgos recesivos no funcionan de manera tan simple. Si quieren, les hago un cuadro genético. Nadie se rió. Diane volvió a dejar a Luna en la cuna con el mismo cuidado con el que alguien regresa un libro a la biblioteca y dijo. Ya veremos. Solo 2 palabras. Frías. Ensayadas. Como una puerta cerrándose despacio. En ese momento Daniel regresó con un sándwich de pavo y una sonrisa enorme. ¿Ya conocieron a la bebé? Preguntó feliz. Brooke asintió. Sí, ya la conocimos. Vi a Diane acariciar sus perlas con el pulgar. Ni siquiera volvió a mirar a Luna durante toda la visita. Esa noche, cuando todos se fueron, abracé a mi hija contra mi pecho y sentí la pulsera del hospital presionando mi piel. Luna Caldwell. Esas pequeñas letras eran prueba de quién era ella. Yo casi nunca hablo de mi mamá. No porque no duela, claro que duele. Pero cuando dices que perdiste a tu mamá a los 9 años, la gente imagina una tristeza más suave de lo que realmente fue. La realidad no fue una tristeza bonita de película. La realidad era desayunar cereal sola a las 6 de la mañana mientras mi papá ya andaba trabajando en su ruta. Era aprender a hacerme trenzas viendo videos borrosos de YouTube en 2004, donde casi ni se veían las manos de la persona. Por eso, cuando me casé con Daniel, no solo me estaba casando con un hombre. Me estaba casando con la idea de que mi hija tendría algo que yo nunca tuve, una mesa llena de gente. Abuelos, tías, primos que fueran a sus festivales de escuela y llevaran comida cuando alguien estuviera enfermo. Una familia completa. Así que cuando Diane miró a Luna y decidió que no veía a una Caldwell, no fue solo un insulto. Fue una amenaza a todo lo que yo había intentado construir toda mi vida, una familia sin espacios vacíos. Esa noche no pude dormir. Me quedé viendo las placas del techo del hospital y contando los hoyitos porque contar era más fácil que llorar. Luna dormía a mi lado en la cunita, con su manita cerrada como un pequeño puño. La luz azul del monitor iluminaba su pulsera del hospital. Luna Caldwell. Leí ese nombre una y otra vez, como si fuera una oración. Mañana volveríamos a casa. Mañana acomodaría el cuarto de la bebé, lavaría biberones y aprendería a usar bien el asiento del coche. Y mañana, empezaría a demostrarle a Diane que Luna sí pertenecía a esa familia. Y odié darme cuenta de eso. Porque nunca debí sentir que tenía que demostrar nada. Los mensajes empezaron 2 días después de que llegamos a casa con Luna. Llegaban al celular de Daniel, pero claramente eran para mí. Diane tenía talento para eso, decirle cosas a su hijo que en realidad iban dirigidas a su esposa. El primer mensaje decía: solo quería saber cómo sigue la bebé, cariño. Ya sabes que los recién nacidos se ponen inquietos cuando sienten un ambiente inestable. 1 hora después llegó otro. Estaba hablando con Carol y salió el tema de la genética. ¿Sabías que a veces ciertos rasgos se saltan generaciones completas, o aparecen de lugares inesperados? LOL. LOL. Una mujer de 64 años lanzando acusaciones y terminando el mensaje con LOL. Daniel me enseñó los mensajes porque pensó que daban risa de una manera triste. Solo está buscando problemas, me dijo. Ignórala. Lo intenté. Pero al día siguiente llegó otro mensaje. No estoy insinuando nada, Dani. Solo digo que en estos tiempos es mejor estar seguros. No tiene nada de malo querer certeza. Quise aventar el celular contra la pared.
Pero en vez de eso fui al cuarto de Luna y acomodé su ropa por tallas, por tercera vez. Porque ordenar cosas era lo más cercano que tenía a gritar. Y ahí fue cuando empecé a notar cambios. La prima Patty dejó de darle me gusta a mis fotos en Instagram. La tía Carol, que siempre comentaba todo, desapareció por completo. Y Brooke, que en 6 años jamás me había escrito primero, me mandó un mensaje. Espero que estés descansando. Las nuevas mamás necesitan conservar fuerzas. El mensaje sonaba amable, pero tenía ese tono de alguien que ya sabe algo que tú no. Como si todos estuvieran esperando el final menos yo. Y entonces entendí que alguien estaba hablando de mí. Lo que todavía no sabía era cuántos ya lo habían escuchado. Me enteré de lo que Brooke andaba diciendo un jueves por la tarde. Daniel recibió una llamada de su amigo Kyle mientras yo estaba dándole pecho a Luna en la sala. No escuché toda la conversación, solo la parte de Daniel. ¿Qué? ¿Quién te dijo eso? Luego silencio. Y después. Que eso es una locura, hermano. Una completa locura. Cuando colgó, se sentó en la orilla del sillón. No me miró de inmediato. Kyle dice que Brooke le contó a la hermana de Greg que tú trabajabas mucho hasta tarde durante los últimos meses del embarazo, y que eso le parecía sospechoso. Me quedé viéndolo sin poder creerlo. ¿Trabajar tarde? Trabajo en genética en un centro médico. Paso mis días ayudando a familias que están viviendo los peores momentos de su vida. Claro que a veces las consultas se alargan. Pero Brooke había agarrado algo completamente normal y lo convirtió en un arma. Daniel se pasó las manos por la cara, cansado. También le dijo a la esposa de Kyle que el color de piel y el cabello de Luna no coinciden con la familia. Fueron sus palabras exactas. Dejé a Luna en su cunita con muchísimo cuidado porque me temblaban las manos. Y no quería ser esa clase de persona que carga a su bebé mientras siente la rabia creciendo por dentro. Tu hermana les está diciendo a todos que te fui infiel, dije despacio. Daniel bajó la mirada. Lo sé. Y tu mamá empezó todo esto. Él tampoco pudo negarlo. Lo peor era que Brooke nunca me acusaba directamente. Hacía exactamente lo que aprendió de Diane, lanzar preguntas, levantar la ceja, dejar comentarios inocentes. La acusación estaba en todas partes y al mismo tiempo en ninguna. Como humo dentro de una casa donde nadie quiere admitir que hay fuego. Daniel nunca dudó de mí. Quiero dejar eso claro. Jamás preguntó si Luna era su hija. Nunca miró a nuestra bebé con rechazo. Pero la duda no necesita vivir dentro de una persona para destruir algo. Solo necesita estar presente en el ambiente. Daniel empezó a quedarse callado más seguido. Seguía cargando a Luna con la misma ternura de siempre, pero yo veía algo moviéndose detrás de sus ojos. Como si estuviera tratando de acomodar piezas, revisando fechas, buscando lógica. Mi esposo es ingeniero. Él resuelve problemas armando estructuras en su cabeza, revisando dónde está el punto débil antes de que todo se venga abajo. Y yo podía sentir nuestra relación crujiendo lentamente. Una noche, acostados en la cama mientras Luna dormía a un lado de nosotros, finalmente dijo: Tal vez deberíamos hacer la prueba. Solo para que se callen todos, dijo Daniel. Lo miré. ¿Que se callen quiénes? Todos. Me quedé viendo el techo unos segundos. Entonces tu mamá me acusa de engañarte, tu hermana se encarga de contárselo a medio mundo, y la solución es que yo me haga una prueba para demostrar que no soy una mentirosa. Daniel guardó silencio un buen rato. Yo no creo que seas una mentirosa, Thea. Entonces, ¿para qué sirve la prueba? No tuvo respuesta. Y la verdad, yo tampoco. Todavía no. Pero esa noche, en la oscuridad, escuchando solamente la respiración de mi hija, dejé de pensar como esposa, y empecé a pensar como consejera genética. Una prueba de paternidad demostraría que Daniel era el padre de Luna. Perfecto. Pero Diane nunca había dicho, Daniel no es el padre. Lo que dijo fue: que esa bebé no puede ser de nuestra sangre. Nuestra sangre. Toda la línea familiar. Y esa, era una pregunta completamente distinta.
Una pregunta cuya respuesta yo sabía perfectamente cómo encontrar. No podía dejar de pensar en ese mensaje. El que empezó todo. Porque si alguna vez alguien de tu propia familia te hizo sentir que tenías que demostrar que pertenecías ahí, entonces sabes exactamente cómo se siente ese silencio. Y créanme, el final de esta historia no iba a salir como Diane lo planeó. Diane organizó lo que llamó la cena de bienvenida para Luna. La hizo el siguiente sábado en la casa Caldwell. La enorme casa que Robert había construido en 1992, con terraza alrededor y un comedor para 14 personas. Invitó a todos. Tías, primos, los papás de Greg, vecinos, amigos viejos de Robert. Sonaba como una cena familiar cálida. Pero era una emboscada. Lo entendí en cuanto entré y vi cómo habían acomodado los lugares. Diane en la cabecera. Brooke a su derecha. Carol enfrente, con vista directa hacia mí. Y Daniel y yo al final de la mesa, cerca de la cocina. Como invitados en una casa que supuestamente algún día también sería nuestra. La comida estaba deliciosa. Eso sí se lo reconozco a Diane. Pollo rostizado, ejotes con almendras, panecitos recién hechos. Esperó hasta que todos terminaron de comer y sirvieron el café. Entonces se puso de pie. Ni siquiera tuvo que golpear la copa para llamar la atención. Cuando Diane Caldwell se levantaba en esa mesa, todos guardaban silencio. Quiero hablar de algo, dijo. Porque esta familia siempre ha valorado la honestidad. Y luego me miró como un juez mirando a alguien culpable. Hay dudas sobre quién es realmente el padre de Luna. Creo que todos lo sabemos. Y pienso que lo correcto, lo amoroso, es aclararlo. Juntó las manos con calma. Una prueba de ADN. Si no hay nada que esconder, no hay nada que temer. 14 personas voltearon a verme. La mandíbula de Daniel se tensó. Brooke ya estaba sintiendo como si hubiera esperado ese momento toda la semana. Carol tenía el celular escondido sobre las piernas, apuntando hacia la mesa. Y entonces Diane soltó la frase que seguramente llevaba días ensayando. Sin prueba, no hay apellido. Así funciona la sangre. Tomé mi taza de café. Le di un trago. La dejé sobre la mesa. Perfecto, dije tranquila. Hagamos la prueba. Y en ese momento vi algo que Diane no esperaba. Sorpresa. Porque ella había planeado toda la noche pensando que yo iba a negarme. Diane esperaba que yo llorara. Que me enojara, que saliera de la casa dando portazos y que eso le diera la excusa perfecta para decirle a todos que yo escondía algo. Pero cuando acepté hacer la prueba, se quedó congelada. Abrió y cerró la boca varias veces, como pez fuera del agua. La primera en reaccionar fue Brooke. Perfecto, dijo sonriendo. Así ya podremos dejar esto atrás. Lo dijo como alguien que cree que ya ganó la partida. Carol empezó a escribir rápido en su celular debajo de la mesa, seguramente avisándole el chisme a alguien más. Los primos se movieron incómodos en sus sillas. Greg se quedó viendo su taza de café como si estuviera resolviendo códigos secretos. ¿Y Daniel? Daniel me miró con una expresión que reconocí de inmediato después de tantos años trabajando en genética. Era la cara de alguien que acababa de darse cuenta de que esa prueba podía revelar mucho más de lo que todos esperaban. Pero tengo una condición, dije. Diane levantó la barbilla. Haremos la prueba de paternidad entre Daniel y Luna. En un laboratorio certificado, todo legal y correcto. Pero ya que usted habló de nuestra sangre y de la línea Caldwell, también quiero una prueba de parentesco con los abuelos. La palabra cayó pesada sobre la mesa. Parentesco con los abuelos. La mayoría ni entendió qué significaba. Pero Diane sí. O al menos fingió que sí. Perfecto, respondió tranquila. Haz todas las pruebas que quieras. La verdad no cambia por hacer más preguntas. Y en eso, por primera vez en años, estuve de acuerdo con ella. La verdad siempre encuentra la forma de salir. De regreso a casa, Daniel manejó en silencio. Luna dormía en su sillita del coche con el puñito pegado a la mejilla. Después de un rato habló. Tú sabes algo.
No sonó como pregunta. Lo miré por la ventana. Solo sé hacer las preguntas correctas, respondí. Literalmente es mi trabajo. La semana siguiente fue una de las más solitarias de mi vida. No porque Daniel se alejara completamente. No lo hizo. Seguía cambiándole los pañales a Luna a las 3 de la mañana. Seguía llevándome agua cuando le daba pecho. Seguía besándome la frente antes de dormir. Pero ahora había algo entre nosotros. Como una pared de vidrio. Invisible, pero imposible de ignorar. Y cada vez que lo miraba, sentía que del otro lado de esa pared él seguía haciendo cuentas en su cabeza. El resto de la familia también desapareció. Y su silencio hacía más ruido que cualquier discusión. Patty dejó de escribir. Carol dejó de mandar mensajes. Brooke solo envió uno más. Estoy rezando para que todos encuentren claridad. Ese tipo de mensaje que parece amable, pero se siente como un cuchillo afilándose lentamente. Y yo no lloré. No porque fuera fuerte. Sino porque algo dentro de mí ya estaba demasiado cansado para romperse. Yo tengo un patrón muy claro. Cuando las cosas se ponen mal, no me derrumbo. Me organizo. Limpio la casa. Ordeno cosas. Hago listas. Reviso todo 3 veces. Porque si los datos están bien, entonces nadie puede discutir el resultado. Y si nadie puede discutirlo, nadie me lo puede quitar. Una vez mi terapeuta dijo que yo usaba la competencia como armadura. Y tenía razón. El miércoles por la noche, Daniel intentó hablar conmigo. Podríamos irnos, me dijo. Mudarnos lejos. Empezar de nuevo. No tienes que demostrarle nada a nadie. Yo estaba doblando los trapitos de Luna en partes perfectas. No estoy tratando de demostrarles nada, respondí. Solo voy a responder la pregunta que hicieron. Es diferente. Daniel se quedó observándome un momento. Me estás asustando un poco. Acomodé los trapitos por colores. Blanco. Crema. Amarillo claro. Qué bueno, dije. Eso significa que estoy siendo precisa. Sonó más frío de lo que quería. Pero así funciona la armadura. No solo te protege de la gente que quiere lastimarte. También te aleja de la gente que intenta quererte. Esa semana Diane llamó a Daniel todos los días. Yo solo escuchaba su parte de la conversación. Jaja, sí, mamá, lo sé, lo estamos manejando. El jueves cambió de estrategia. Llamó mientras Daniel estaba bañando a Luna y yo contesté sin fijarme. Tea, dijo. Su voz era tan fría como un congelador. Tú entiendes que esto no es personal. Claro que se siente personal, Diane. Esto es sobre la familia. Sobre proteger lo que Robert construyó. Si no tienes nada que esconder, en una semana todo terminará y seguiremos adelante. Eso espero yo también. Hubo un silencio incómodo. Entonces soltó. Brooke dice que trabajabas mucho hasta tarde al final del embarazo. A veces sí llegabas muy noche, ¿no? Alejé el teléfono de mi cara unos segundos. Respiré hondo. Y volví a acercarlo. Soy consejera genética, Diane. Trabajo con familias que reciben noticias devastadoras. A veces esas conversaciones duran más de lo esperado. Yo no te estoy acusando de nada. No. Solo me estás acusando de todo, pero de una forma que luego puedas negar. Y me colgó. En ese momento Daniel salió del baño cargando a Luna envuelta en una toalla, con el cabello parado hacia todos lados. ¿Quién era? Tu mamá. Y según ella, no me está acusando de nada. Daniel entendió el tono inmediatamente. Se sentó junto a mí y puso a Luna entre los dos, como si nuestra hija fuera lo único evitando que todo se rompiera. Después de un rato dijo. Cuando lleguen los resultados, voy a necesitar que me ayudes a decidir qué hacer con ella. Sabía que hablaba de Diane. Lo sé, respondí. Porque sigues siendo tu mamá. Él bajó la mirada. Y yo también sé eso.
Nos quedamos sentados en silencio un buen rato, los tres juntos, escuchando la respiración tranquila de Luna. Era lo más parecido a la paz que había sentido en toda la semana. El viernes por la mañana llamé a mi colega del hospital Riemont, la doctora Naomi Harley. Genetista clínica, 15 años de experiencia y cero paciencia para dramas. Habíamos trabajado juntas en muchísimos casos. Ella conocía mi forma de trabajar, mi reputación y sabía que yo nunca pedía algo así sin una razón seria. Le expliqué lo que necesitaba. Prueba de paternidad entre Daniel y Luna. Marcadores estándar. Y también una prueba de parentesco entre Diane Calvel y Luna. Hubo un pequeño silencio. ¿Le vas a hacer una prueba de abuela? Que ella fue quien cuestionó la sangre. Solo estoy respondiendo la pregunta correcta. Naomi entendió inmediatamente. Una prueba de paternidad diría si Daniel era el padre de Luna. Pero la prueba de parentesco diría si Diane realmente era su abuela. Y si Daniel resultaba ser el padre, pero Diane no coincidía como abuela. Entonces solo quedaba una explicación. Y esa explicación no tenía nada que ver conmigo. Voy a mover todo con GenPath Diagnostics, dijo Naomi. Laboratorio independiente, certificado y con cadena de custodia. Nadie va a poder discutir los resultados. Ese es exactamente el punto. Su voz se suavizó un poco. ¿Estás bien, Thea? Miré a Luna dormida en su sillita, respirando despacito. Soy una consejera genética que está a punto de estar del otro lado del sobre con resultados, dije. Voy a estar bien cuando los datos hablen. Y era verdad. Yo no estaba tratando de destruir a Diane. No estaba poniendo una trampa. Solo estaba respondiendo la pregunta que ella misma hizo frente a toda la familia. Nuestra sangre. Ella pidió pruebas. Y yo iba a dárselas. Pruebas reales. De las que no se preocupan por apellidos, casas familiares o collares de perlas. Pruebas que simplemente dicen la verdad. Aunque nadie quiere escucharla. El chat familiar lo descubrí por accidente. El sábado por la mañana Daniel dejó su celular sobre la barra de la cocina mientras iba a comprar una bisagra para un gabinete. Luna estaba en su sillita brincadora y yo estaba preparando café cuando el teléfono empezó a vibrar una y otra vez. No pensaba verlo, hasta que apareció mi nombre en la vista previa. El grupo se llamaba Asuntos de Familia. Diane. Brooke. Carol. La prima Patty. Greg. Meses completos de mensajes que yo nunca había visto. Empecé a leer con esa misma concentración fría que uso cuando reviso resultados genéticos anormales. Al principio todo parecía normal. Planes para fiestas, cumpleaños, recetas. Pero alrededor del 7º mes de mi embarazo, el tono cambió. Brooke, octubre. ¿Soy yo o Thea se queda demasiado tarde en el trabajo últimamente? Solo digo. Diane, octubre. Una mujer que trabaja hasta tan tarde no tiene claras sus prioridades. Carol, noviembre. No quiero empezar rumores, pero la hermana de Greg dice que vio a Thea tomando café con un hombre en el Panera de la Ruta 9. Seguro no es nada. Si era nada. Era el esposo de una paciente. Yo les estaba entregando resultados médicos a los dos. Pero Carol ya había sembrado la duda, y Diane estaba construyendo encima de eso. Luego leí un mensaje de Diane en diciembre. Cuando nazca la bebé, sabremos la verdad. Los bebés Calvel siempre se ven de cierta manera. Brooke escribió en enero, una semana antes de que yo diera a luz. Tal vez deberíamos hablar de esto todos juntos en la cena, para que ella no pueda cambiar la historia después. Y luego encontré un mensaje viejo de Diane que casi se me pasa. Lo leí 2 veces. Nunca entendí por qué Danny salió así. Jamás se pareció a Robert. Ni una sola vez. Pero ese niño es mío y voy a proteger esta línea familiar. Sentí esas palabras caerme en el pecho como una moneda hundiéndose en agua profunda. Jamás se pareció a Robert. Cerré el celular, lo dejé exactamente donde Daniel lo había dejado y seguí preparando café como si nada. Pero esa frase no salió de mi cabeza en todo el fin de semana.
porque era verdad. Yo misma lo había notado antes, aunque nunca le di importancia. Daniel era alto, de hombros anchos, ojos cafés y mandíbula cuadrada. Robert, en todas las fotos que había visto, era delgado, de cara fina, ojos azules y cabello rojizo. Brooke sí se parecía muchísimo a su papá. Daniel, no. Y yo siempre asumí que era simplemente genética. Porque la genética puede ser desordenada. Los rasgos físicos no siguen reglas perfectas. Pero el mensaje de Diane hizo que todo se sintiera diferente. Ella no dijo: Danny salió al lado de mi familia. No. Dijo: nunca se pareció a Robert. Y luego agregó: pero ese niño es mío. Como si estuviera tratando de convencerse a sí misma. No le conté nada a Daniel sobre el chat. Todavía no. Porque sabía que iba a confrontar a Diane inmediatamente. Y eso solo le daría tiempo para inventar otra versión de la historia antes de que llegaran los resultados. Así que guardé toda esa información como me enseñaron a hacerlo en mi trabajo. Observaciones clínicas. Pendiente para revisar cuando llegaran los datos reales. Pero mentiría si dijera que eso no cambió mi manera de ver la prueba. Al principio pedí la prueba de parentesco solo para limpiar mi nombre. Ahora empezaba a pensar que quizá revelaría algo mucho más grande. Algo que nadie en ese chat familiar había considerado. Algo que Diane llevaba 40 años evitando pensar. Las muestras se tomaron el lunes. Daniel, Luna y Diane. Todos en una oficina satélite de GenPass. Diane llegó usando sus perlas, como siempre. Terminemos rápido con esto, dijo. La doctora Naomi Harley supervisó todo personalmente. Laboratorio certificado. Procesamiento doble ciego. Cadena de custodia protegida. Nadie podría decir que los resultados fueron alterados. Nadie podría acusarme de mover influencias. Las muestras fueron selladas en kits con códigos de barras. Diane observó cómo la técnica le tomaba la muestra de saliva con la expresión de alguien pasando una revisión en el aeropuerto, incómoda, pero segura de que al final ella iba a salir ganando. Que esto es lo correcto, le dijo Diane a Naomi. Por el bien de la familia. Naomi solo asintió profesionalmente. No mencionó que las pruebas de parentesco con abuelos no eran comunes. Tampoco explicó todo lo que esos resultados podían revelar. Simplemente documentó, selló y envió las muestras. El miércoles por la mañana, Diane ya le había contado a medio mundo que ella aceptó la prueba sin problema y que esperaba quedar completamente reivindicada para el fin de semana. Carol reenviaba sus mensajes a Brooke llenándolos de emojis de manos rezando. Y Brooke respondió: ¿o va a sentirse tan avergonzada cuando salgan los resultados? Yo no leí nada de esto en tiempo real. Me enteré después. Como te enteras de un terremoto cuando el suelo ya dejó de moverse, por las réplicas, por las grietas que otros te señalan. Durante esos 3 días me enfoqué en Luna. La bañaba, la alimentaba, le leía libros de constelaciones porque quería que sus primeras historias fueran sobre cosas antiguas, seguras, que no dependieran de la opinión de nadie. Le tomaba su manita mientras dormía y observaba sus dedos. 10. Perfectos. Míos. El viernes por la mañana sonó mi celular. Era Naomi. Ya están los resultados, me dijo. ¿Puedes venir a la oficina? ¿Qué tan rápido? Ahora, si puedes. Puse a Luna en su portabebé y manejé hasta el hospital. En el camino a Riemont pensé en la noche en que nació Daniel. Él me lo contó una vez, al inicio de nuestro matrimonio, como si fuera una historia cualquiera, como si hablara del clima. Sus papás vivían en el valle en ese entonces, a unos 30 kilómetros de la ciudad. Robert había llevado a Diane al Hospital General del Condado de Grayson, un hospital pequeño que atendía varias comunidades rurales y funcionaba con muy poco personal durante la noche. Era sábado en la noche. Había otras 2 mujeres en labor al mismo tiempo. La sala de recién nacidos tenía 4 cunas y una sola enfermera para todo el piso. Robert siempre lo contaba en Thanksgiving como si fuera una anécdota graciosa. Que esa noche fue un caos.
bebés llorando por todos lados. Le dije a Diane que si hubiera sabido, le habría hecho una sala de parto en la casa. Todos se reían. Era solo una historia. Un detalle curioso de una noche caótica hace 40 años. Pero yo ya no me reía. Porque después de 12 años leyendo literatura médica, casos clínicos y familias reales sentadas frente a mí, yo sabía algo más. Hospitales como ese en los años 80 eran exactamente el tipo de lugar donde ocurrían errores. Enfermeras saturadas. Pulseras escritas a mano. Cunas juntas en una misma sala. Bebés identificados con tiras de cinta y nombres escritos con pluma. Antes de que existieran los brazaletes con código de barras, a mediados de los 90, un cambio podía pasar en los minutos que tardaban en cambiar un pañal. Y nadie se daba cuenta. Durante años la gente me decía que hiciera la prueba fácil y ya. Pero yo no. Yo hice la única pregunta que Diane nunca pensó que debía temer. 10 días después, esa pregunta caminó por una puerta con bata blanca. Si alguna vez te ha tocado mantener la calma mientras todos a tu alrededor te dicen que entres en pánico, dime en los comentarios si tú también habrías hecho esa misma pregunta. Mientras yo manejaba hacia el hospital, Diane ya estaba haciendo planes. Daniel me contó después lo que había estado haciendo toda esa semana, llamando a cada miembro de la familia uno por uno, confirmando asistencia a lo que ella llamaba la reunión de resolución. La programó para el sábado en la tarde, en la sala de conferencias del hospital. Justo a la misma hora de la revisión de una semana de luna. Eficiente. Práctico. Un escenario disfrazado de cita médica. Quiero que todos estén ahí cuando salga la verdad, le dijo a Daniel por teléfono el jueves por la noche. Esto no es humillación. Es transparencia. Daniel le dijo que sí íbamos a estar. Pero no le dijo que yo ya había visto el chat familiar. No le dijo que yo ya había manejado hasta Riemont para sentarme frente a la doctora Harley y ver los dos resultados. No le dijo nada. Porque para ese jueves en la noche, él y yo ya habíamos acordado algo. La verdad se iba a decir en el lugar que Diane había preparado. Pero esa verdad no iba a decir lo que ella había ensayado. El viernes en la noche, Diane envió un último mensaje al grupo familiar. Yo no lo vi hasta mucho después. Mañana se termina esto. He sido paciente, he sido justa y he protegido a esta familia como Robert habría querido. Las perlas se quedan donde pertenecen, con la sangre. Antes muerta que dejar que un extraño las toque. Carol reaccionó con un corazón. Brooke respondió. Por fin esta aprovechada va a ser expuesta esta noche. Patty no respondió nada. Luna dormía en su cunita, con una mano abierta, la palma hacia arriba, como si estuviera esperando que alguien le dejara algo ahí. Yo me senté a su lado en la oscuridad y escuché la casa en silencio. Mañana. 10 días después de que Diane sostuviera a mi hija como si fuera una pregunta sin respuesta. Mañana, la respuesta. El consultorio de la doctora Harley olía a desinfectante y tinta de impresora. Sobre su escritorio había 2 carpetas, ambas selladas, con el logo de GenPass y códigos de cadena de custodia. Luna dormía en su portabebé junto a mí. Naomi estaba sentada enfrente. Tenía esa cara que usa cuando sabe que lo que viene no es fácil, tranquila, firme, pero con suficiente calidez para que el cuarto no se sienta frío. Primero paternidad, dijo. Abrió la primera carpeta. Índice combinado de paternidad mayor a 1.000.000. Probabilidad del 99.9998%. Levantó la mirada. Daniel es el padre biológico de Luna. No hay duda. Solté el aire. No porque lo dudara. Nunca lo hice. Pero escuchar eso de un laboratorio acreditado, en un reporte sellado, con código de barras y cadena de custodia, significaba que la acusación de Diane ahora era oficialmente, medible y forensicamente incorrecta. Ya no era una sospecha. Ya no era un chisme familiar. Era un dato. Ahora viene la prueba de parentesco, dijo Naomi. Abrió la segunda carpeta más despacio. Aquí es donde se complica. Yo me incliné hacia adelante. El reporte era más denso, lleno de términos técnicos,
gráficos y porcentajes. Pero había una línea que lo resumía todo. Relación de parentesco con Luna Caldwell. Naomi respiró hondo y leyó. La probabilidad de relación abuela-nieto es menor al 0.01%. El cuarto se quedó completamente en silencio. Luna se movió un poco en su portabebé. La luz fluorescente zumbaba arriba de nosotros. Yo me quedé viendo esos números como si mi cerebro se negara a procesarlos. Paternidad confirmada. Abuela excluida. Porque si Daniel era el padre de Luna. Y yo era la madre de Luna. Y Diane quedaba excluida como abuela. Entonces la matemática solo dejaba una conclusión. Una sola. Diane no era la madre biológica de Daniel. Y eso cambiaba todo. He hecho cientos de análisis de parentesco en mi carrera. He entregado resultados así a desconocidos, he sostenido manos, he explicado lo que significan los números cuando la vida de alguien se rompe en dos. Pero nunca había sido yo la que estaba sentada en la silla. Naomi bajó un poco la voz. Hay varias explicaciones posibles, dijo con cuidado. Adopción no revelada, fertilización con donador, o, considerando que Daniel nació en un hospital rural pequeño en los años 80, un error de identificación en recién nacidos. Se detuvo un segundo. Ya marqué un panel de seguimiento. Si hacemos prueba con Brooke, podremos ver si ella comparte marcadores maternos con Diane. Eso nos va a ayudar a cerrar el círculo. Me miró directamente. Thea, ¿estás bien? Yo seguía viendo el reporte. Como si las palabras todavía estuvieran buscando permiso para entrar en mi mente. Tragué saliva. Tengo que decirle esto a mi esposo, dije. Antes del sábado. Tiene que escucharlo de mí. Naomi asintió despacio. No dijo más. Yo salí del consultorio con Luna en brazos, caminando como si el suelo no estuviera del todo firme. Me quedé en el estacionamiento 20 minutos antes de encender el carro. Luna siguió dormida todo el tiempo, ajena a todo. El reporte estaba en el asiento del copiloto. Ahí, quieto. Como una granada, con la anilla todavía puesta. Y la frase no me dejaba de dar vueltas en la cabeza. Diane no era la madre biológica de Daniel. Las palabras se me quedaban dando vueltas en la cabeza, reorganizándose solas, tratando de encontrar una forma en la que todo esto tuviera sentido. Un cambio de hospital. Grayson County General, 1986. Una noche de sábado saturada. 3 partos al mismo tiempo. Una sola enfermera. Pulseras escritas a mano. En algún punto del caos, 2 cunas habían quedado juntas, y 2 bebés habían salido con las familias equivocadas. Daniel había vivido 40 años como un Caldwell. Comiendo en la mesa Caldwell. Cargando ese apellido. Siendo medido contra la mandíbula de Robert y las expectativas de Diane. Y nada de eso era sangre. Me acordé del mensaje de Diane en el chat familiar. Ese niño es mío y voy a proteger esta línea. Había construido toda su identidad alrededor de una línea de sangre que ni siquiera incluía a su propio hijo. La ironía era tan fuerte que cortaba. Pero yo no estaba pensando en ironías. Estaba pensando en Daniel. ¿Cómo le dices a un hombre que la mujer que lo crió, que le hizo lonches, lo llevó a entrenamientos de béisbol, se sentó en primera fila en su graduación, no es su madre biológica? ¿Cómo le dices que la sangre que ella usó como arma contra su esposa y su hija, la sagrada línea Caldwell, no corre por sus venas? Y no se lo dices con enojo. No se lo dices con satisfacción. Ni siquiera con crueldad. Se lo dices como se entrega cualquier resultado que cambia una vida. Con calma. Con claridad. Y con las manos firmes. Encendí el carro, manejé a casa y me preparé para hacer lo más difícil que había hecho en 12 años de genética. Dar resultados a alguien que amo. Se lo dije después de la última toma de Luna. En la cocina. Con la luz del techo encendida. Porque quería que me viera la cara cuando lo dijera. Sin sombras. Sin escapatoria. La prueba de paternidad ya salió, le dije. Eres el papá de Luna.
99.9998%. Daniel cerró los ojos. Ábrelos, le dije. Los abrió. Está bien, dijo despacio. Está bien. Pero hay más. Puse el reporte de parentesco sobre la barra de la cocina, justo entre los dos. Y Diane fue excluida como abuela biológica de Luna. La probabilidad es menor al 0.01%. Daniel tomó el reporte. Él es ingeniero, no genetista, pero entiende datos. Leía tablas, índices, porcentajes. Sus ojos recorrían cada línea. Yo lo veía procesarlo sin interrumpirlo. Pasó un buen rato. Luego dejó el papel sobre la barra. Y no dijo nada. Nada. El silencio se volvió pesado. Entonces, no es mi mamá, dijo al fin. Biológicamente. Biológicamente, no. Entonces, ¿quién es? Respiré hondo. No lo sabemos todavía. Naomi cree que es consistente con un cambio de bebés en el hospital. Tú naciste en Grayson County General. Era un hospital pequeño. Una noche muy ocupada. Pasaba más de lo que la gente cree. Daniel se sentó en el banco de la cocina. No se cayó. No tembló. Solo se sentó. Como cuando una estructura se acomoda porque algo en los cimientos cambió. Yo lo miré sin tocarlo. Porque en mi trabajo aprendí algo muy claro. El primer minuto después de un resultado así no te pertenece a ti. Le pertenece a la persona que lo recibe. No lo llenas con consuelo. No lo rellenas con palabras. Solo dejas que encuentre la forma del golpe. Y ella me crió, dijo al fin. 40 años. Sí. ¿Sigues siendo mi mamá? Sí. Hizo una pausa larga. Pero estuvo 10 días intentando sacar a mi hija de la familia, por una línea de sangre que ni siquiera. Su voz se quebró. Apoyó las palmas de las manos contra la barra de la cocina, como si necesitara sostenerse ahí. ¿Qué hacemos? Preguntó. Yo lo miré un segundo antes de responder. Vamos mañana a la reunión, dije. Y dejamos que la verdad responda la pregunta que ella misma hizo. Esa noche Daniel no pudo dormir. A las 2 de la mañana lo encontré en el cuarto de Luna. Estaba sentado en la mecedora, con la luz apagada, viendo a nuestra hija dormir. No estaba llorando. Pero su cara tenía algo que yo había visto muchas veces en familias de pacientes. Esa expresión de alguien que está reacomodando toda su vida en tiempo real. Como si todo lo que creyó por años de pronto tuviera que volver a acomodarse desde cero. Siempre me sentí diferente, dijo en voz baja. No, querido. Diferente. No es que no me quisieran, solo, era como si yo estuviera actuando en una obra donde todos los demás ya sabían su papel, y yo todavía estaba leyendo el guión. Yo me quedé recargada en el marco de la puerta, sin interrumpir. Daniel siguió hablando. Bro que sí se parece a mamá, los ojos, las manos, hasta la forma en que aprieta los labios cuando está molesta. Hizo una pausa. Yo nunca tuve nada de eso. Tragó saliva. Mi papá siempre bromeaba diciendo que yo era hijo de lechero. Se quedó en silencio unos segundos. Supongo que el chiste estaba más cerca de la verdad de lo que nadie pensó. Me miró. Daniel, le dije suave. No estoy enojada. Negó con la cabeza. No es eso, es que no puedo dejar de pensar en esa enfermera. La que estaba sola en el hospital esa noche en 1986. Probablemente ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Se fue a su casa pensando que todo había salido bien. Se levantó un poco y metió la mano en la cuna de Luna. Le tocó la espalda con cuidado. La respiración de Luna no cambió. Mi mamá pasó toda su vida construyendo una pared alrededor de la sangre Caldwell, dijo. Y yo nunca estuve del lado correcto de esa pared. Me miró otra vez. Pero Luna es mía. Y tú eres mía. Y eso es lo único que de verdad importa, ¿no? Crucé el cuarto y me senté en el brazo de la mecedora. Eso es todo el punto, le dije.
Daniel apoyó la cabeza en mi hombro. Se quedó así un momento largo. Mañana, dijo. Entramos juntos. Dejamos que Naomi lea los resultados. Y si mi mamá se quiebra, la sostenemos, si nos deja. Yo asentí. Y por primera vez en días, el silencio ya no se sentía como amenaza, sino como algo que podíamos atravesar juntos. Nos quedamos en el cuarto de Luna hasta que la luz empezó a entrar por la ventana, tenue, azul, de mañana temprano. El sábado estaba programado todo para la 1:30 en punto la revisión de 2 semanas de Luna en el Hospital Riemont, y a las 2 de la tarde la reunión familiar en la sala de conferencias. Diane había organizado los tiempos con una precisión casi perfecta. O al menos eso creía ella. Quería que los resultados se leyeran en un ambiente médico, con testigos, con el peso institucional del hospital respaldando el veredicto. Solo que no esperaba que el veredicto no fuera el que ella había imaginado. Yo me vestí con calma. Nada elegante. Una blusa limpia, jeans oscuros, zapatos planos. Me recogí el cabello. Sin joyería. Hoy no necesitaba armadura. Necesitaba claridad. Daniel se puso la camisa azul que le regalé hace 2 años para el Día del Padre. Cargaba a Luna en su portabebé y casi no hablaba. Ya no había mucho que decir. Lo habíamos dicho todo la noche anterior. En el camino, revisé el teléfono de Daniel una última vez. El chat familiar estaba explotado. Brooke había escrito a las 11:47 de la noche. Mañana va a ser duro para ella. Casi me da pena, casi. Carol a las 12:03 de la madrugada. Yo siempre dije que algo no cuadraba. Una madre lo sabe. Diane a las 7:15 de la mañana. Hoy me voy a poner las perlas. Robert habría querido que estuvieran presentes en esto. Bloqueé la pantalla y guardé el teléfono en la guantera. A las 1:20 llegamos al hospital. Naomi nos estaba esperando en la entrada. Traía las 2 carpetas selladas dentro de un sobremanila bajo el brazo. ¿Listos? Y me preguntó. Sí, respondí. Miró a Daniel. Él acomodó la carreola de Luna en su otra mano. Solo digan la verdad, dijo. Es lo único que uno puede hacer. Entramos por la entrada principal. Pasamos por el área de maternidad, donde Luna había nacido apenas 10 días antes. Pasamos por la ventana de la sala de recién nacidos, donde los bebés dormían en cunas transparentes con brazaletes de código de barras. Y doblamos a la izquierda. Hacia la sala de conferencias. Donde Diane Caldwell ya estaba esperando. Con sus perlas puestas. La sala de conferencias era un cuarto rectangular con paredes color beige, una mesa larga en el centro y luces fluorescentes que hacían que todos se vieran un poco enfermos. Diane estaba sentada en la cabecera. Había llegado temprano, como siempre. Ya estaba colocada exactamente como le gustaba, centrada, derecha, como si estuviera dirigiendo todo. Sus perlas descansaban sobre su cuello como si fueran un mazo de juez. Brooke estaba a su derecha, piernas cruzadas, brazos doblados, con esa expresión de satisfacción de alguien que ya decidió cómo termina la historia. Greg estaba a su lado, viendo su celular como si todo eso no fuera con él. La tía Carol se había sentado justo enfrente de los lugares vacíos donde nos sentaríamos Daniel y yo, como si quisiera tener la mejor vista del espectáculo. Traía su teléfono en la mano y una botellita de agua, como si fuera a ver una obra de teatro. La prima Patty estaba en una esquina, apretada contra la pared, con cara de que preferiría estar en cualquier otro lugar del mundo. Y 2 tíos de Daniel estaban cerca de la puerta, incómodos, callados, como la gente en un funeral antes de que llegue el ataúd. Nosotros entramos exactamente a las 2. Daniel cargaba el portabebé de Luna. Yo no llevaba nada en las manos. Diane nos vio entrar. Y por primera vez, algo cruzó su cara. No era duda exactamente. Era el inicio de una pregunta que no había planeado hacerse. Quizá era que yo no estaba llorando. Quizá era que Daniel se veía tranquilo. O quizá era porque la doctora Naomi Harley entró detrás de nosotros, con su bata blanca, cargando un sobremanila, y se sentó al final de la mesa sin decir una sola palabra.
Gracias a todos por venir, empezó Diane. Ni siquiera esperó a que nos sentáramos. Que esto se trata de la familia, de la verdad y de proteger el legado que Robert construyó toda su vida. Volteó hacia mí. Tenía la barbilla levantada. Las manos firmes. Las perlas brillaban bajo la luz fría del techo. Y entonces lo dijo. La frase que había estado ensayando desde el hospital. Que esa bebé no puede ser de nuestra sangre. Lo dijo como si estuviera leyendo una sentencia. Sin emoción. Sin duda. Sin una sola grieta en la voz. Como una mujer que pasó 10 días construyendo un caso en su mente, y ahora estaba dando su discurso final. El cuarto se quedó en silencio. No ese silencio normal entre frases. No. Era un silencio pesado. De esos donde el aire se siente tan quieto que parece que todos dejaron de respirar al mismo tiempo. Yo vi las palabras caer en cada cara como una piedra lanzada a distintos estanques. Brooke asintió una sola vez, lento, como confirmando algo. Carol apretó más fuerte su celular. Greg bajó la mirada hacia la mesa. Patty cerró la boca con fuerza y se quedó viendo sus manos. Los tíos se movieron incómodos en sus sillas. ¿Y Daniel? Daniel se quedó completamente quieto a mi lado. Sostenía el portabebé de Luna con las dos manos, la mandíbula tensa, la mirada fija en algún punto detrás del hombro de su madre. Parecía confundido. Pero yo sabía que no lo estaba. No era confusión. Era decisión. Estaba decidiendo cómo cargar todo lo que ya sabía, cómo dejar que entrara en ese cuarto sin destruirlo todo. Diane esperaba lágrimas. Gritos. La salida dramática que ya había escrito en su cabeza. La mujer culpable huyendo. La familia uniéndose. Las perlas pasando a la siguiente generación con el apellido Caldwell intacto. Pero nada de eso pasó. Yo sonreí. No fue una sonrisa burlona. No fue un reto. Fue la sonrisa de alguien que por fin puede poner una respuesta sobre la mesa después de haberla sostenido demasiado tiempo. Y gracias, Diane, dije, por hacer la pregunta. La puerta se abrió detrás de nosotros. La doctora Naomi Harley entró con un sobremanila en la mano y la calma profesional de alguien que ha hecho esto cientos de veces. Cerró la puerta. Caminó hasta el final de la mesa. Se sentó. Y miró a toda la familia Caldwell. Que en realidad, dijo, hay algo que necesitan saber. Abrió el sobre sin ceremonia. Sacó 2 reportes. Ambos impresos en papel de laboratorio GenPass. Ambos con sellos de cadena de custodia. Los colocó uno junto al otro sobre la mesa, donde todos los pudieran ver. Voy a empezar con la prueba de paternidad, dijo. Hizo una pausa corta. El silencio se volvió pesado otra vez. Y el ADN de Daniel Caldwell fue comparado con el ADN de Luna Caldwell en 21 marcadores genéticos estándar. Otra pausa. Esta vez más larga. Como si el cuarto entero estuviera conteniendo la respiración. Índice de paternidad mayor a 1.000.000, leyó. Probabilidad de paternidad, 99.9998%. Levantó la mirada. Daniel Caldwell es el padre biológico de Luna Caldwell. No hay ninguna duda. Silencio. Luna es hija de Daniel. El cuarto se movió. Carol bajó el teléfono lentamente. Uno de los tíos soltó el aire como si apenas ahora pudiera respirar. Patty abrió y cerró las manos, como si se le hubiera ido la tensión del cuerpo. Brooke abrió la boca, y la volvió a cerrar. Y volteó a ver a Diane. Diane no se movió. Seguía sentada en la cabecera de la mesa. Con sus perlas. Con la postura perfecta. Con esa seguridad que había traído desde el inicio. Pero por primera vez en 10 días. Algo en su cara se rompió. No fue un derrumbe completo. Fue una grieta. Una línea delgada. Suficiente para dejar entrar la confusión. Bueno, dijo. La voz de Diane ya no sonaba igual. Era más delgada, más frágil, como si algo dentro de ella estuviera empezando a desarmarse. Bien, dijo.
La paternidad está aclarada. Pero la prueba de abuelos. También hicieron la prueba de abuelos. Eso va a mostrar la línea de sangre. Línea de sangre. Lo dijo como alguien que se agarra de una barandilla en una escalera muy alta, porque soltarla significa caer. Naomi asintió con calma. Sí, la hicimos. Hizo una pausa. Que el análisis de parentesco entre abuela y nieta compara el ADN de Diane Caldwell con el de Luna Caldwell para determinar la probabilidad de relación biológica. El zumbido de las luces fluorescentes se hizo más fuerte en ese silencio. Luna se movió un poco en su portabebé. Sentí la mano de Daniel buscar la mía debajo de la mesa. La apreté fuerte. Que el resultado, dijo Naomi, es una exclusión. Esa palabra cayó en el cuarto como un vaso rompiéndose en el suelo. Y Diane Caldwell queda excluida como abuela biológica de Luna Caldwell. La probabilidad de relación es menor al 0.01%. Durante 3 segundos completos, nadie habló. Ni un sonido. Ni una respiración clara. Y luego Diane se inclinó hacia adelante. Eso es imposible, dijo. Si Danny es el padre, entonces yo soy la abuela. Así funciona esto. Su voz ya tenía algo quebrado. Como alguien que acaba de ver una grieta en los cimientos de su casa, y aún así insiste en que la casa está bien. Naomi juntó las manos con calma. Si Daniel es el padre biológico de Luna y Thea es la madre biológica, lo cual está confirmado, dijo mirando el reporte, entonces una exclusión de maternidad-abuelidad significa una sola cosa. Hizo una pausa. La persona que fue analizada como abuela no comparte relación biológica con el padre analizado. El rostro de Diane se puso completamente blanco. ¿Qué estás diciendo?, preguntó. Naomi me miró a mí. Me estaba dando la palabra. No porque no pudiera explicar los datos. Sí podía. Sino porque entendía que ese momento ya no era de laboratorio. Era de quien había hecho la pregunta desde el inicio. Yo me giré hacia Diane. Mi voz salió firme. Mis manos quietas. 12 años entregando resultados que no se podían suavizar me habían enseñado a hablar de una forma que sonaba casi tranquila, aunque lo que dijera fuera un golpe directo. La prueba confirmó que Luna es hija biológica de Daniel, dije. Eso significa que yo fui fiel. No hubo infidelidad. Nunca la hubo. Dejé que eso se quedara en el aire. El silencio se apretó más. Diane abrió la boca, pero no salió nada. Pero la prueba de parentesco también mostró que usted no es biológicamente relacionada con Daniel, continué. Hice una pausa breve. Hay varias explicaciones posibles para eso. Pero con base en los datos, y considerando que Daniel nació en el Hospital General del Condado de Grayson, un hospital rural pequeño, antes de que existieran los brazaletes de identificación estandarizados. Los resultados son consistentes con un error de identificación de recién nacidos. Respiré despacio. La doctora Harley ya recomendó un panel de seguimiento con Broque para confirmar los marcadores maternos, y también solicitamos los archivos históricos del hospital. El silencio en la sala cambió. Ya no era el mismo. Ya no era el silencio de espera. Era el silencio de algo rompiéndose. Yo miré a Diane y hablé con calma. Tiene razón, ella no es su sangre. Hice una pausa corta. Y él tampoco. Diane se levantó tan rápido que su silla golpeó la pared detrás de ella. Eso es mentira. Gritó. Su voz ya no era la misma de hace unos minutos. Ya no era controlada. Era aguda, rota, desesperada. Ese laboratorio está mal. Tú lo manipulaste. Trabajas aquí, pudiste hacer lo que quisieras. Naomi no cambió el tono. La prueba fue realizada por un laboratorio independiente, acreditado por AAB. La cadena de custodia se mantuvo desde la toma de la muestra hasta el análisis final. Los resultados no están en duda. Diane negó con la cabeza, respirando rápido. No me importa su cadena de custodia. Sus manos temblaban. Se agarró de la orilla de la mesa como si el cuarto se estuviera inclinando. Danny es mi hijo. Yo lo cargué.
Yo lo di a luz. Yo estuve ahí. Naomi la miró con firmeza, pero sin agresividad. Señora Caldwell, nadie está negando que usted crió a Daniel. Nadie está cuestionando su papel como madre. Hizo una pausa. Lo que indican los resultados es una discrepancia biológica consistente con un error de identificación en el hospital. Diane giró de golpe hacia Daniel. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero la mandíbula dura, apretada. Era la cara de alguien que está eligiendo entre el dolor y la rabia. Y decide la rabia porque es lo único que conoce. Dani, diles, le dijo. Diles que soy tu madre. Diles que esto es mentira. Daniel la miró. Yo vi cómo se le movió la garganta al tragar saliva. El cuarto entero se quedó esperando su respuesta. Y sí, eres mi madre, dijo al fin. Me criaste. No estoy negando eso. Diane dio un paso hacia él. Que entonces dile que tire esos papeles. Daniel cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, su voz ya era distinta. Más baja. Más firme. No puedo hacer eso, mamá, porque son verdad. Brooke se puso pálida. Sus brazos, que antes estaban cruzados con seguridad, ahora colgaban a los lados. Como si de pronto alguien le hubiera desconectado la fuerza del cuerpo. El teléfono de Carol quedó boca abajo sobre la mesa, olvidado. Los tíos miraban fijo a la pared del fondo, sin saber dónde poner la vista. ¿Y Diane? Diane miró alrededor del cuarto que ella misma había armado. La audiencia que ella había reunido. El escenario que había preparado para mi humillación. Y entendió algo que no esperaba. Que todas las luces ya no estaban sobre mí. Ahora estaban sobre ella. Lo que pasó después fue más silencioso de lo que yo imaginé. Diane se dejó caer en su silla. No de forma dramática. Sino despacio, como alguien a quien de pronto ya no le responden las piernas. Sus perlas subían y bajaban con su respiración. Cuando me casé con Robert, dijo, casi hablando para ella misma, su madre me dijo que no era suficiente. Hizo una pausa. Que yo venía de la nada. Que el apellido Caldwell me iba a sostener, y que yo debía estar agradecida todos los días. No miraba a nadie. Miraba a la mesa. Pasé 40 años demostrando que estaba equivocada. Se acomodó las perlas con las manos temblorosas. Mantuve la casa. Mantuve el apellido. Mantuve el legado. Su voz se quebró un poco. Y ahora me estás diciendo que todo eso, el centro de todo, ni siquiera. Se detuvo. No terminó la frase. Daniel se movió hacia ella. Se arrodilló junto a su silla, como si estuviera frente a alguien que se había caído. Mamá, dijo, tú me criaste. Me hiciste lonches. Me llevabas a los entrenamientos. Le gritabas al árbitro cuando me sacaban en segunda base. Hizo una pausa. Eso es real. Ninguna prueba puede borrar eso. Diane lo miró. Solo un segundo. 1. Y en ese segundo algo suave apareció detrás de sus ojos. Una grieta pequeña en todo lo que había construido. Pero se cerró rápido. Su cara volvió a endurecerse. Se quitó las perlas del cuello. Y las puso sobre la mesa con un clic seco. Que esto es tu culpa, me dijo. Ya no gritaba. Ahora su voz era peor. Fría. Controlada. Tú destruiste a mi familia. Yo la miré. Yo respondí la pregunta que usted hizo, dije. Y la que debió hacer hace mucho tiempo. Diane se levantó. Caminó hacia la puerta. Pasó junto a Daniel sin tocarlo. Pasó junto a Brooke, que lloraba en silencio. Pasó junto a Carol, que ni siquiera levantó la mirada. Y salió. No azotó la puerta. No hizo escena. Simplemente, se fue. Las perlas quedaron sobre la mesa, brillando de forma opaca bajo la luz fluorescente, como si ya no pertenecieran a nadie. El cuarto empezó a vaciarse poco a poco, como cuando el agua se va por el desagüe, sin orden, con pausas incómodas y movimientos lentos.
Brooke se fue primero, con los ojos rojos, sin decirle nada a nadie. Greg la siguió, con las llaves ya en la mano. Carol recogió su teléfono, su botella de agua y lo poco que le quedaba de seguridad, y salió arrastrando los pies junto con los tíos, que le sostuvieron la puerta como si fuera un funeral. Patty se detuvo junto a mi silla. Lo siento, por todo, dijo en voz baja. Yo asentí. No supe qué responder en ese momento. La doctora Harley dejó los reportes sobre la mesa y se despidió con esa calma profesional que solo tienen los que han visto demasiadas familias romperse frente a sus ojos. Al salir, me apretó el hombro con suavidad. Daniel se sentó a mi lado. El portabebé de Luna quedó entre sus pies. Él miraba las perlas de su madre, todavía sobre la mesa. Ninguno de los dos las tocó. Va a llamar, dijo después de un rato. Tarde o temprano. Hizo una pausa. Y no va a ser una disculpa. Lo sé, le respondí. Y de verdad lo sabía. En las semanas siguientes, todo se fue acomodando en una especie de nueva normalidad. Diane no llamó. Ni a Daniel. Ni a mí. Ni a nadie. Carol dijo que se había encerrado en su cuarto y que no quería ver a nadie. Brooke le mandó un solo mensaje a Daniel. No sé qué decir. Él no respondió. La doctora Harley hizo una solicitud formal de expedientes al Hospital General del Condado de Grayson, o lo que quedaba de él, porque el hospital había sido absorbido por un sistema regional años atrás. Los archivos estaban incompletos. Archivados. Perdidos en partes. Y revisar todo tomaría meses. En algún lugar de ese sistema, el hijo biológico de Diane, un hombre de unos 40 años, había crecido con otra familia, otro apellido, otra vida. Sin saber jamás que los Calvel existían. Y Daniel, que siempre se había sentido como invitado en su propia sangre, por fin entendía por qué. Guardé las perlas en una caja. Y las puse en el closet del pasillo. No las tiré. No las guardé cerca. Solo las aparté. Como se aparta una pregunta que ya fue respondida. 3 semanas después, Daniel fue solo a casa de Diane. Se tardó 1 hora. Cuando volvió, se quedó sentado en la entrada del coche un buen rato antes de entrar. No está lista, dijo al fin. Dice que el hospital debe haber cometido un error con la prueba, no conmigo. Dice que lo va a investigar. Yo no discutí. Y le dije que la queremos, continuó. Y que Luna es su nieta en todo lo que realmente importa, pero que te debe una disculpa antes de volver a entrar a nuestra casa. Hizo una pausa. No lo tomó bien. No lo esperaba, le dije. Nos quedamos de pie en la cocina. Luna dormía arriba. La casa estaba en silencio. Abrí el cajón donde guardo las cosas de Luna. Su primer gorrito. Su ropa de salida del hospital. Una tarjeta de las enfermeras de Riemont. Y al fondo, doblado con cuidado en papel de seda, su brazalete del hospital. Calvel, Luna. Lo sostuve entre mis dedos. El plástico era delgado, ya amarillento en los bordes. Ese tipo de brazalete que no existía en el Hospital General del Condado de Grayson en 1986. El único brazalete que realmente había dicho la verdad sobre de quién era. La sangre te dice de dónde vienes. Pero nunca te dice de quién eres. Eso no lo decide la sangre. Eso lo eliges tú. Y esa es mi historia. Una sola frase cruel en una sala de hospital. Y una verdad que nadie vio venir. Si esto te recordó que la familia no siempre es la sangre, sino quien se queda contigo, quédate con eso hoy. Abraza un poco más fuerte a los que sí te eligieron. Y si te llegó al corazón, compártelo con alguien que lo necesite. Daniel se quedó en silencio largo rato, sosteniendo el brazalete de Luna entre los dedos como si fuera algo más frágil que el vidrio. Luego lo volvió a poner en la caja con cuidado, como si cerrar ese objeto también cerrara una etapa. ¿Sabes qué es lo más raro de todo esto? Dijo al fin, sin mirarme. No es saber que no soy hijo biológico de Diane, es darme cuenta de que viví 40 años sintiéndome fuera de lugar sin saber por qué. Se pasó una mano por la cara.
Toda mi vida pensé que era yo el problema. Que no encajaba. Que no era suficiente. Lo miré sin interrumpirlo. Porque por primera vez no estaba resolviendo nada. Solo estaba sintiendo. Y ahora entiendo que no era yo, continuó. Era una historia que no era mía desde el principio. El silencio de la casa ya no pesaba como antes. Ya no era tensión. Era espacio. Luna se movió arriba, en su cuna, y su pequeño llanto bajó por el pasillo como una cuerda que nos volvió a la realidad. Daniel se levantó primero. Voy yo, dijo. Subió las escaleras sin prisa, sin duda. Yo me quedé en la cocina unos segundos más, mirando la caja abierta sobre la mesa. Las perlas seguían ahí en mi memoria, pero ya no pesaban. Ya no mandaban. Solo existían. Arriba, escuché la voz de Daniel hablando bajito con Luna. Ese tono nuevo que había aprendido en semanas, más suave, más presente, menos roto. Cuando bajó, la traía cargada contra su pecho. Se calmó, dijo. La acomodó en mis brazos y Luna me miró como si el mundo nunca hubiera sido otra cosa que este momento. Y entonces entendí algo que no había entendido en todo el caos anterior. No era el final de una familia. Era el inicio de otra forma de ser familia. Semanas después, Diane llamó. No entró como antes. No exigió. No gritó. Su voz llegó distinta, cansada. He estado pensando, dijo. Daniel puso el teléfono en altavoz sin decir nada. No entiendo todo lo que pasó, continuó ella. Y no sé si algún día lo voy a entender. Silencio. Pero sí entiendo algo, perdí a mi hijo por algo que creí que me definía. Nadie habló. Y no sé cómo arreglarlo, dijo al final. Pero, no quiero perderlo del todo. Daniel miró a Luna, luego me miró a mí. Respiró hondo. No tienes que entenderlo todo hoy, mamá, dijo. Pero sí tienes que dejar de lastimar a la gente que amo. Del otro lado, la línea se quedó quieta. Lo voy a intentar, Rispan.